La Revolución Francesa comenzó en 1789, pero años antes se dieron diversas causas que van llevando año tras año al comienzo de la Revolución. Esas causas políticas, sociales y económicas se dieron en el siglo XVIII durante el reinado de Luis XVI. Económicamente, Francia pasaba por una crisis de subsistencia debido a las malas cosechas, que se veían condicionadas por el clima debido al tipo de técnicas y herramientas utilizadas para el cultivo de ellas. Esto hizo que la producción, principalmente del trigo, bajara. Al haber menos producción, los precios subían, condicionando a los campesinos y a los trabajadores urbanos a comprarlos a altos precios, y esto, junto a los impuestos que tenían que pagar al Estado, suponía la mayor parte de su salario. Además de la crisis con el trigo, el país había tenido grandes cosechas de vino, pero debido a la crisis económica la gente no lo compraba, por lo que el precio del vino baja y sus productores entran también en crisis. Otro factor importante que afecta a la economía del país es la competencia que supone Inglaterra, ya que tenía productos de calidad igual o mayor a los productos franceses, pero a precios mucho más bajos, por lo que los productos de Francia dejan de comprarse. El sector industrial se encargaba de la producción de manufacturas, pero debido nuevamente a la crisis económica de Francia, los únicos que se podían permitir la compra de estos productos eran los grupos privilegiados, pero eso no era suficiente para mantener la industria. Este sector entra en crisis y como consecuencia sus trabajadores se van al paro. Esta situación económica fue una de las cosas que comenzaron a molestar al campesinado y a las clases sociales urbanas, ya que se ven presionados por la cantidad de dinero que están obligados a pagar. La única forma que tenía el Estado en el siglo XVIII de ganar dinero eran los impuestos del tercer estado, y cuando estas clases sociales, sobre todo el campesinado, no pudieran pagar los impuestos, el Estado también entraría en una crisis financiera. En esta crisis, el mayor problema del Estado sería la superación por parte de los gastos a los ingresos. La culpa del endeudamiento del Estado no era más que del propio Estado, que gastaba su dinero en gastos de la corte, es decir, en mantener sus palacios. Además gastaba el dinero en el ejército, en regalos a la nobleza y al clero, y en intereses que ocuparían la gran mayoría de los gastos. Las causas políticas de la revolución fueron la propia crisis económica y la oposición de la nobleza ante las reformas propuestas por el ministro de Hacienda, Calonne. En 1787, Luis XVI convocó a la Asamblea de Notables para discutir acerca de la gravísima situación económica del país. El ministro de Economía, Charles Alexandre de Calonne, propuso la supresión de las aduanas y la creación de un impuesto sobre la propiedad para los nobles y el clero, que afectaba a todas sus propiedades, sin excepciones y de manera proporcional a las rentas. Esta supresión de privilegios fue muy mal recibida y la Asamblea de Notables rechazó el impuesto. La oposición fue liderada por Brienne, el presidente de la Asamblea de Notables, que sucederá al propio Calonne en el cargo. Aquella oposición comenzó con la revolución, ya que la revolta de los privilegiados inicia los cambios que alterarán de manera radical las leyes francesas. Ante la presión de los privilegiados sobre Luis XVI, este se vio obligado a convocar unos estados generales que no se convocaban desde hace un siglo. Dichos estados generales representarían los tres estamentos del reino, la nobleza, el clero y el tercer estado. Antes de realizarse aquella reunión, los problemas surgieron por las peticiones del tercer estado. Los señores feudales aceptaron la doble representación de la burguesía, pero rechazaron el voto por cabeza, así que propusieron que cada grupo dispusiese de un único voto. Años después, debido a la extensión de la participación de revolucionarios franceses, llegó a otras naciones de Europa. Esta revolución enfrentó a partidarios y opositores del sistema del antiguo régimen. Comenzó con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Esta revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio lugar a un nuevo sistema donde la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante del país.